19:32 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando adentro del espacio de Juntos por el Cambio, porque la verdad que es realmente preocupante el estado de Juntos por el Cambio, que es un espacio que, lo hablábamos acá en este programa, debería haberse cerrado las puertas en 2019 con el fracaso ante el kirchnerismo, ¿no? Un kirchnerismo que había perdido las elecciones en su momento por el estado terrible que tenía el país y que había una sensación de que, no vuelven más, era lo que se cantaba, ¿no? Lo que se decía, y parecía que iba a ser así, ¿no? Que el kirchnerismo no volvía más, y finalmente volvió. Y volvió en su momento, ¿no? En 2019, un 2020 en el que parecía un kirchnerismo totalmente imparable, ¿no? No sé si afortunadamente o desafortunadamente fue un gobierno totalmente desastroso. Sí, está caído el Twitch, ya estoy al tanto. Fue un gobierno totalmente desastroso, ¿no? Y generó un kirchnerismo extremadamente débil, ¿no? Un kirchnerismo que parecía que volvía para quedarse para siempre. Estábamos realmente todos en una situación bastante complicada. Se empezó a caer a pedazos, podríamos decir, el kirchnerismo. Y eso lamentablemente también le dio una fuerza importante a Juntos por el Cambio, que parecía, ¿no?, resurgir de las cenizas, ¿no? El Fénix. Y que la verdad que realmente es también preocupante porque se empezó a generar una suerte de crecimiento sin sentido adentro del espacio de Juntos por el Cambio. Lo pudimos ver en las elecciones de medio término, como, sin ningún tipo de propuesta, sin nada, parecía darse vuelta la tortilla, ¿no? Y bueno, realmente tuvieron una elección muy buena y ese crecimiento sin ningún discurso por el rechazo al kirchnerismo, por todo lo que había generado en 2020, 2021, fue realmente, evidente que se iban a pegar una piña. Pero ahora los vemos a un Juntos por el Cambio que tuvo una interna, una división, una fractura entre esta visión racional, dialoguista, podríamos decir, ¿no?, de Rodríguez Larreta contra esta supuesta fuerza, ¿no?, de Patricia Bullrich, una interna realmente sin más sentido que a ver a quién le damos el poder, porque en la praxis los dos estaban entrando sin ningún tipo de discurso. Lo reconoce Patricia Bullrich misma, que por esta interna se dejó de dar propuestas y se hablaba, ¿no?, de eslóganes, ¿no? Pero ahora ya pasaron las PASO, ya se sabe que es Patricia Bullrich y pareciera que siguiéramos en la misma situación, ¿no? Una Patricia Bullrich que sigue diciendo en las entrevistas, bueno, ¿y quién va a ser tu ministro de tanto? No voy a decir nombres, no, bueno, pero tal cosa, no voy a decir nombres. Y las pocas definiciones que da, es preocupante el poco nivel de respuestas que tiene, ¿no? Le preguntaron, por ejemplo, a Patricia Bullrich sobre las escuelas, ¿no?, qué se tenía que hacer, porque todos sabemos que las escuelas acá en Argentina, lo pudimos ver en las últimas elecciones cuando fuimos a votar, que están en un estado calamitoso, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Que las escuelas no es que le falte financiación. De hecho, una escuela pública acá en Argentina recibe más financiación que el dinero que cuesta, ¿no?, a los que pagan una escuela privada en su conjunto. Es decir, cada alumno al Estado le cuesta más caro que si tuviera que subsidiar, por ejemplo, la cuota de la escuela privada. ¿Y qué es lo que habla Patricia Bullrich, ¿no? Que realmente me parece preocupante que ella esté afirmando este tipo de cosas, ¿no? Escuchémosla. Que medirle su nivel. Las escuelas tienen que ser más descentralizadas. No puede ser que vos, para cambiar una bombita en La Plata, ¿no es cierto?, de una escuela, tengas que hacer un trámite. Que se hagan empresas en cada municipio que con 4 o 5 personas arreglen las escuelas. Vas a ver que todas las escuelas del país, si lo haces así, van a estar de punta en blanco, van a tener calefacción, van a estar pintadas, van a estar prolijas, van a tener los bancos arreglados. Es mucho mejor darle la plata a los municipios para que arreglen las escuelas que arreglarlo en el Ministerio Central de Córdoba o en el Ministerio Central de cualquier provincia argentina o de Buenos Aires. Bien, básicamente lo que está proponiendo Patricia Bullrich es sumarle más plata de la que ya le está dando destinado a las escuelas,
que es plata que se la van a dar a los municipios para que los municipios arreglen las escuelas. Cuando ya sabemos lo que pasa en los municipios con todas las cosas que supuestamente tienen que arreglar y que no arreglan, y que bueno, supuestamente ahora los municipios van a empezar a hacer las cosas bien, y que la plata que ella le va a dar para que arregle las escuelas, supuestamente no va a tener las llamadas filtraciones de la que habla, por ejemplo, algún que otro candidato, para quedarse algún que otro político ese dinero, ¿no? O sea, supuestamente si le das más plata a la gente corrupta va a dejar de ser corrupta y va a empezar a destinar la plata en lo que hace falta, ¿no? Esta es la solución de Bullrich. O por ejemplo, ¿no? Ella que habla de ser la principal candidata en cuestiones de seguridad, ¿no? Y que habla, por ejemplo, de que va a luchar contra el narcotráfico, cosa de que no hizo, por ejemplo, en la gestión anterior, YouTube, ¿no? Premium es YouTube, sí. Cosa que no hizo en la gestión anterior, que de hecho podemos ver que durante su mandato no hubo, por ejemplo, una lucha contra el narcotráfico realmente, porque evidentemente no hubo, por ejemplo, policías muertos en Rosario, que es el principal foco del narcotráfico. No hubo policías muertos en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, si no hubo policías muertos, es que no hubo lucha contra el narcotráfico, porque sabemos que el narcotráfico genera siempre muertes cuando se lucha contra él, ¿no? Pero, ¿cuál es la propuesta que tiene hoy en día Patricia Bullrich para todo esto, ¿no? Vamos a escucharla. Buscar a cada uno de los lugares. Vamos a buscar a todas las personas que están con causa de narcotráfico y que están libres, porque esos siguen operando y los vamos a aislar en las cárceles. Bien. Bien, o sea, fíjate, bueno, el periodista súper condescendiente no le plantea, ¿no?, lo evidente, que es decir, cómo una persona que está en libertad y que tuvo una causa, la vas a ir a buscar para meterla en la cárcel sin un procedimiento judicial. O sea, la persona esta, el periodista, realmente no entiendo que el sentido que tiene no preguntarle lo evidente, digamos. ¿Cómo va a ser ella para ir a perseguir desde el Poder Ejecutivo a una persona que no tiene causa y que en todo caso el Poder Judicial tendría que ser el que esté investigándolo? O sea, realmente me parece, no sé, chicos, si estoy planteando una locura, pero me parece absurdo lo que está planteando. Está bien, está correcto. O sea, es absurdo lo que está diciendo en dos palabras. No se entiende el plan, no se entiende nada. También respecto a los ministros, no dice que no nombra a ninguno quién va a ser, no nombra un plan de gobierno. No nombra un plan económico. También le preguntaron de dónde venían los dólares cuando le preguntaron aquella vez en un programa de televisión. Tampoco dijo de dónde iba a sacar los dólares. Decía que iba a sacar de los dólares de los argentinos. Después en el caso de Milei también. 2.0. En el caso de Milei dijo tampoco aclaró de dónde iban a venir los dólares en un tweet que puso. Me acuerdo. Digo, todos son así. Todos estos políticos son un desastre porque ninguno te propone una solución seria y real. Está bien, me dirán, no tiene tiempo de explicarlo en el aire la solución. Es que acá ni siquiera lo intenta. No. Bueno, vamos. No sé si ahora se querés hacer un comentario, sino vamos a otro punto extra. No, sí, ya me imagino con qué vamos a terminar la entrevista, realmente lamentable el nivel. De hecho, días atrás le pregunté a una llegada, que voy a hacer reserva de su nombre, obviamente, por qué un joven apoyaría de repente a Patricia Bullrich y no a Milei o Massa, que eran, digamos, como las otras grandes figuras. Porque esta persona está dentro de lo que es la juventud del PRO. Si ella me dijo, porque Patricia tiene la estructura y la capacidad para gobernar, que es una estructura y un poder y una experiencia que Milei no tiene. No voy a entrar acá con Milei sí, Milei no. Pero digo, yo todavía no logro detectar dónde estaría esa gobernabilidad ante la falta de un proyecto concreto. No es la primera vez que cuando se le pregunta algo, simplemente corre por la tangente. No estoy refiriéndome el tema es que no hay repregunta. No estoy refiriéndome a cuando a veces se le escapa, como mucho nos pasa, que cuando estás en vivo, que una vez dijo algo sobre, bueno, a cambio de tal producto médico del exterior, vendemos las Malvinas. O sea, porque uno sabe que lo dijo como chicana, que a veces se escapan los chistes y te hacen una edición maliciosa. No digo que esté bien, pero digo, no lo voy a juzgar por cosas que dijo ya en el pasado que no tienen sentido. Pero ha habido una serie de entrevistas que yo no sé si es por el cansancio y estrés acumulado o porque efectivamente desconoce, pero son varias entrevistas. Yo he contabilizado la última semana 3, en la cual termina balbuceando
Sí. y no es capaz de cerrar una idea concreta en materia de un proyecto político a futuro. Sí, es que Son justamente 3 eso es entrevistas lo que, en la última semana. lo que me preocupa. Si ahora en campaña está en este estado, no me quiero imaginar como presidente. A ver, como presidente, el nivel de exigencia que tiene una persona como presidente, lo vemos, por ejemplo, no hay ningún presidente que salga de su mandato con la misma cantidad de pelo con la que entró. Y tampoco Macri, con Alberto Fernández. el nivel de canas. O sea, vos lo ves Macri, Alberto Fernández, Fernández. incluso en otros países. Vos Néstor lo ves Kirchner ahí mismo. a Barack Obama, por ejemplo, entró, tenía una cara así, joven, todo eso, y terminó destruido después de su mandato, ¿no? Mismo Donald Trump. O sea, Donald Trump no es el mismo Donald Trump que asumió que en el final de su carrera. No, pero tiene como presidente, más de ¿no? 75, 77 Claro, años. pero a ver, el Estado en el que se lo ve. No, digamos, está bien. Para la edad que tiene está muy bien, ¿no? Pero evidentemente en todos los casos te deteriora muchísimo porque es un nivel de exigencia muy alto. No es el caso de Biden que viene Pero deteriorado. a ver, si ahora en campaña, por ejemplo, vamos a escuchar esta pregunta que le hacen y la forma en la que le responde, ¿no? Escuchémosla. Mañana estoy en Rosario. Algo insinuaste con la pregunta de Pablo de León que iban a sorprender con un anuncio. Entiendo que de armado, de organigrama, de... ¿Nos podés adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Y, o sea, No entiendo. El Ya lo vas a silencio. entender. No entiendo, Ya ya lo vas a ¿A entender. nivel ministerio? Es que estamos rompiendo estructuras. No, realmente, a ver, pará. demoliendo hoteles. Demoliendo estructuras, es todo una filosofía que no vas a entender. No lo vas a entender, no hay problema, no lo vas a Yo como entender. docente de filosofía no lo estaría entendiendo. O sea, y te lo digo como Claro, o docente sea, de yo filosofía. justamente quise traer esto acá, porque, a ver, Horacio es docente de filosofía, yo supuse que iba a poder esclarecernos un poco sobre todo esto, o sea, la propuesta de Patricia Bullrich, lo que está planteando es, bueno, vamos a tener una visión que es una filosofía muy interesante. ¿Pero qué es? No, es una filosofía muy interesante, pero no entiendo, ya lo vas a entender. Bueno, te das Pero, cuenta a ver, del nivel. A ver, pero a ver, no está ni siquiera cerrando una frase con sentido. Es como si yo te empezara a plantear una... Y me quedo ahí. Sí. No me estás cerrando. Es decir, no estás respondiendo ni siquiera a la pregunta, ni siquiera estás cerrando tu propia respuesta. Es decir, ¿qué es la propuesta? No, la propuesta es que va a estar todo bajo una filosofía muy interesante. Eso no es una resolución de nada. O sea, porque ni siquiera es que está planteando, bueno, va a tener un plan muy interesante de estructura en el cual vamos a trabajar. No, o sea, yo no puedo creer que ella misma no se dé cuenta de la incoherencia que está planteando. Y eso me preocupa porque denota que ella está en un estado sumamente irregular en su capacidad neuronal, ¿no? Porque no puede una persona que habla de esa manera ejercer... Bueno, Joe Biden lo estamos viendo, ¿no? Yo ahí quiero aclarar cosas. Primero, que se demuestra una vez la superioridad que tenemos los argentinos sobre todo el mundo, porque mirá que yo hasta hoy creía que lo más difícil que había para entender en filosofía era la ilustración alemana con Kant y Hegel. Hoy descubrimos que hay una filosofía más difícil todavía, que es la filosofía de Bullrich, la filosofía muy interesante, la holística. Filosofía Pero muy interesante. más allá de la cuota de humor, hay algo que dijiste algo que es muy interesante. Yo creo que Bullrich, no me voy a poner, insisto, quiero que la gente nos entienda una vez por todas. Nosotros no estamos afiliados a ningún partido, nos da lo mismo, gane quien gane, cada uno tendrá sus intereses personales, porque como espacio... Así me da a mí. Es que tenemos que seguir trabajando independientemente, digamos, esto. Sí. Pero digo, no me voy a poner a defender a Bullrich. No soy pro Bullrich, de hecho ni siquiera soy pro democracia. Pero más allá de eso, yo la entiendo porque tienen un ritmo de trabajo estos candidatos. Primero que están... Yo calculo que esa entrevista ha sido, no quiero exagerar, por lo menos la quinta o la sexta que tuvo en el día. Sí. Además de que tienen reuniones de comité, reuniones partidarias, tienen que ir a las secciones, tienen que viajar a las provincias. Y están en plena campaña. Sí. Además,
creo que está bajo mucha presión del propio espacio político. Mm. Recordemos que no fue una interna amigable la que tuvo Para con nada. Larreta. Entonces Y tiene que de hecho hoy en día está con todavía internas muy fuertes adentro del la espacio. mitad del espacio no la quería ella. Y aún no la quiere mucha gente. ¿y De qué hecho, hay pasa? ahora problema con radicalismo que está amagando con decir, bueno, Bueno. mejor otros candidatos. Por eso, quiero cerrar la idea. Sí. Supongamos que la situación es la siguiente. Supongamos que acá en este equipo de trabajo de la radio fuésemos 20 personas, perdón, número, ¿no? Nos disputamos Alejandro y yo quién es el conductor. Resulta que 11 lo votan a él y 9 me votan a mí. ¿Estamos, no? Entonces, él gana. Sí, fantástico, él gana. Pero él no es que va a tener que comandar a los 20 que te están diciendo, mira, Ale, ganes o pierdas, salga bien o salga mal el programa, nosotros te apoyamos y seguimos con vos. Hasta que venga yo y dé un golpe de estado. No, pero pará, un segundo. Tenés la mitad de la gente del equipo que están esperando que vos te equivoques, a que seas el mariscal de la derrota para decir, se acaba tu vida política acá. Y Nos ahora dimos voy cuenta yo. que vos no tenías que haber estado en este lugar. Entonces, digo, este problema es las internas que no son, que son hostiles, digamos, que son Sí. hostiles. Yo creo que está bajo esa presión, sobre todo que se suponía que el PRO iba a ser, o al menos el primer espacio opositor, o al menos iba a comandar el oficialismo hacia la presidencia. Y no están llegando, y no sé si no pierden incluso con más este paso. Es que, a ver, la tendencia está hacia ese lado. Porque ¿Por digo qué? que ahora Porque- son los votos de Schiaretti. Sí, bueno, a ver, Schiaretti probablemente va a tener un menor nivel de caudal de votos, que hay que ver hacia dónde se van. Y Que los se, de la- se pueden ir algunos para un lado, otros para el otro, Por eso. porque es muy variado el votante de Por Schiaretti. eso digo hacia que dónde puede llegar ahí. torcerse que termine Ahora, mal. Los puede de Grabois terminar también. en cualquier lado. Los votos de Grabois pueden también ir para cualquier lado. E incluso los votos de Larreta no Pueden ir a cualquier pueden lado. ir a cualquier lado, porque, a ver, el voto de Larreta es mucho voto de la UCR. La UCR ya está planteando que en ciertas cosas le gusta más Sergio Massa. No es la primera vez que el radicalismo se va hacia No un es la espacio primera vez. peronista, ¿eh? No es la primera vez. Y aparte, adentro de la propia interna, a ver, había una suerte de sector más dialoguista adentro de Juntos por el Cambio que planteaba ciertos acuerdos con Sergio Massa. ¿No? Entonces, no las cabezas, eso que habían rumores, Sí. ¿no? De la No, reta, no, todo, se en esa entiende. pavada yo no voy a caer. Pero sí en municipalidades, en algunas provincias incluso, habían muchísimos espacios que estaban en internas En diálogo más con Massa. cercanas a el espacio oficialista, ¿no? Y esos son votos que están. Por eso digo, yo creo que Burrich está con esta presión de que puede incluso terminar las elecciones en un tercer lugar. No estoy planteando algo descabellado. Sobre todo la gente que no es argentina lo va a entender. Pero los argentinos sí lo van a entender en profundidad. No estoy diciendo que va a salir en tercer lugar, sino que se siente bajo esa presión de que podía tener todo el caudal de votos de repente, porque esto es antes de las elecciones. Recuerde, gente, antes de las elecciones, quien ganaba la interna en el PRO tenía muchas chances de ser presidenciable. Ni Sí. el propio Milei se esperaba los resultados que se esperaba. O sea, uno Mm. basta ver las declaraciones de él, ni él se esperaba el batacazo que dio, porque recuerden cómo venían las elecciones de los partidos libertarios en provincias. San Juan un 2%, Tucumán un 1%, Córdoba un 1%. Y de repente se encuentra un 30% de Milei. Y eso rompe el tablero político para todos. Incluso nosotros que hicimos Sí, vaticinaciones. bueno, ¿no? pero a ver, ya para cerrar con esto, ¿no? Porque estamos medio pasados de tiempo y ya tenemos que irnos. A ver, Patricia Bullrich yo creo que contaba con mucha gente que iba a proponer, ¿no? Ahora después de las PASO como posibles ministros, posibles lo que sea, gente que se le iba a jugar según el resultado, por decir, bueno, yo apoyo a Patricia Bullrich, y que con los resultados actuales, esa gente ahora está callada. ¿Por qué? Porque es gente que también, para algunos sectores, ¿no? Depende qué persona, puede llegar a participar en un posible gobierno de Javier Milei. Y que entonces toda esa gente, hoy en día, Patricia Bullrich no puede ni nombrarla, ni siquiera proponerla, o ni siquiera pedirle que hable en una entrevista por ella, porque esa gente hoy en día no sabe qué es lo que va a pasar y tampoco quiere comprometerse con Patricia Bullrich, porque no hay, es de los tres candidatos, te diría la que menos probabilidad tiene de ganar. Por las eso digo que elecciones. no es descabellado sentir que puedes terminar en un tercer lugar. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque también se encuentra bajo otra presión, que es también la presión de la medición de la gente. Y esto creo que es interesante porque justo hoy sucedió este fenómeno. Miren, por un lado se queda sin ese discurso político. Si bien he hablado con Melconian, se queda sin ese sustento económico de la derecha. Mm.
Porque ¿cuáles eran las figuras económicas más fuertes que tenía Bullrich por detrás? Bueno, López Murphy y Kachanowski eran como las dos figuras que estaban enfrentadas a Milei. Milei sacó un 30%. No voy a usar el término que usamos los argentinos cuando decimos que le rompió algo, porque cuando vino Milei y saca el 30%, Milei al resto de los economistas de la derecha les rompió el tablero, por así decir en términos más coloquiales, lo cual los inhabilita a opinar. ¿Qué puedo opinar hoy? Con todo respeto, yo le tengo respeto, estoy pensando cómo piensa la gente. ¿Qué puede decir hoy Kachanowski o López Murphy con todo lo que saben? Yo no opino de economía porque soy ignorante, pero digo, ya no queda deshabilitado el discurso liberal dentro del PRO, porque el liberalismo económico que proliferó fue el de la libertad avanza. Entonces ya el aspecto liberal económico de Patricia Bullrich se lo gana Milei. ¿Cuál es la carta que le queda a Bullrich? Por la cual es muy famosa, por la cual tiene un discurso fuerte que la gente conquista, que incluso a mí me puede llegar a seducir en algún momento. La seguridad, que es el gran problema de los argentinos, la seguridad exactamente, la lucha contra el narcotráfico. ¿Quién finalmente se queda con esta bandera? Y acá está el punto. Victoria Villarroel hoy realiza un acto que, esto lo digo especulando, más allá de la importancia de la gesta de recordar a las víctimas de Montoneros y la izquierda guerrillera, que es valioso y que aplaudir lo que ha hecho, más allá del valor intrínseco en sí, como acto político es muy fuerte, porque marca la agenda a la, voy a decirlo entre comillas, a la extrema derecha. Victoria Villarroel le patea el tablero a Bullrich y lo lleva a la extrema derecha diciendo, nosotros estamos directamente en contra de Montoneros. En contra de la subversión, en contra del terrorismo. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ver si Patricia Bullrich se anima a pronunciarse, ya como de seguridad, en contra del terrorismo subversivo de la izquierda, más recordando su pasado. Entonces, le patean el lado económico, que era el fuerte del PRO, cual fue siempre. La transparencia institucional y el orden económico, algo que yo sí se lo valoré en la gestión de Macri. La transparencia institucional, la libertad de prensa y más o menos cierto orden económico. Se lo quita Milei, con el discurso liberal libertario de Milei. La seguridad se la quita Victoria Villarroel, porque Victoria Villarroel dice, nosotros vamos a empezar a aplicar un plan de Bukele y de repente tenés a Milei con todos los grandes exponentes de la derecha internacional. Entonces se queda sin discurso de derecha. Entonces ya para Bullrich ya es tarde, porque dice, ¿qué hago? El voto de la derecha ya no lo puede cautivar. Ya a esta altura intenta decir, no, que voy a cambiar los ministerios, que cerrar, que vamos a cambiar de estructura. No puede cambiar nada. No puede hacer nada, Y el voto de la socialdemocracia lo perdió con Larreta. Entonces, ¿qué le queda? Ir a buscar un espacio peronista ortodoxo. ¿Cuánto puede ser eso? 5 puntos. Exageradamente. Guillermo Moreno. Porque aparte, a ver, tiene que rescatar de Moreno muy abajo. No puede opinar más después de Guazorra. Sí. Moreno ya desapareció después de Guazorra. Pero, a ver, te cierro con un último punto. ¿Cuál fue el discurso de Juntos por el Cambio con respecto a la derecha en las elecciones de 2019? Estos espacios nuevos de derecha, dígase José Luis Espert, dígase Gómez Centurión, en esa época. Claro, estos dos espacios son directamente funcionales al kirchnerismo porque están simplemente en la política para sacarle votos a Juntos por el Cambio y que al sacarle votos a Juntos por el Cambio el kirchnerismo pueda ganar las elecciones. Cosa que matemáticamente no te da porque Alberto Fernández ganó en primera vuelta. Entonces, matemáticamente no te da, pero ese era el discurso de ellos. Ahora, ¿cuál era lo que esperaban que pasara en las PASO? Que Milei sacara un 19%, que Massa sacara un 27% y Patricia Bullrich junto a Larreta, ¿no? Un 25%. Entonces, ¿cuál era el discurso de ellos? Mirá, Sergio Massa salió primero, no porque nosotros no seamos la mejor opción, sino porque Milei nos sacó los votos y está haciendo que Sergio Massa quede como potencial posible presidente. Ahora, al Milei quedar en primer lugar, se les cayó todo el posible discurso de decir que Javier Milei es funcional al kirchnerismo. Porque de hecho es el que le está pateando totalmente el tablero al kirchnerismo en términos de propuestas y en términos de electorado. Porque vemos que en las principales provincias donde siempre ha ganado el kirchnerismo, hoy en día está ganando Milei. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Juntos por el Cambio, y este es el título de este video, se está cayendo a pedazos. Quiero hacer una última aclaración. Diga. La única persona que me cae bien de todo lo que hemos hablado, lo que hemos nombrado hoy, es Victoria Villarroel. Después uno se puede equivocar o no, pero es la única persona que me agrada, que es coherente en lo que dice y es correcta. Bueno, vamos a Victoria Villarroel 2027. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para poder seguir haciendo este tipo de contenidos. Agradecemos, por supuesto, a Alejandro Bonfante, ¿no? Que siempre nos apoya, que siempre está acá viendo nuestro contenido en vivo. Nos despedimos y nos vemos en próximas transmisiones de La Resistencia.